Sí me oigo. Se su... Dice que va a empezar anuncio. ¿Qué? A ver. La neta. Ok, ok. Sí, porque no va a durar tanto el stream, pero probablemente necesite decirlo en inglés. Ah, ¿se puso otra vez? Bueno, dice que tenemos una hora. Entonces yo digo que sí me alcanza. Mm, la neta, no, siento que no ocupo esperar a que llegue más gente porque pues ni al caso. ¿Dónde están los subtítulos? No los puse. Igual lo voy a tener que decir en inglés. Subtítulos servirán. Subtítulos. No, no quieren servir. Bueno, sí lo voy a tener que decir en inglés al rato, nomás déjenme pongo aquí el texto. A ver, primero que nada, eh, me estoy saliendo de Flam Fusion, que es el grupo donde estaba con Triples, y ya no soy amiga de Triples. Vengo a explicar por qué, porque Triples no lo va a decir. Aunque son cosas, literal, todo pasó enfrente de otras personas o enfrente de su chat. Así que genuinamente no entiendo por qué no puede simplemente decir las cosas. De hecho, es parte del problema de por qué ya me voy mucho a la chingada. Ah, desde el principio ha tenido problemas muy feos con la misoginia y todo eso. Es como, sí soy mujer, pero igual voy a hablar de las mujeres como si fuera hombre misógino, ¿no? De que siempre he dicho meme de que no, pues son una bola de espantaviejas y así. Pero sí ha habido momentos en los que yo le he tenido que decir a Driples, oye, no puedes decir esto, ¿no? Y explicándole por qué y diciéndole en Discord directamente directa y exactamente por qué, ¿no? Y cómo me afecta a mí, cómo le afecta a la gente de su chat, etcétera, etcétera. Eh, Al principio pues sí decía de que no, el planeta perdón y que no sé qué y ya, ¿no? Lo típico de no lo vuelvo a hacer. Y pues yo dije, ok, ¿no? Eventualmente me di cuenta que pues no podía pasar casi nada de tiempo en el chat porque pues no modera. O sea, es un espacio libre de hate si no es hate a ella directamente. O sea, si eres mujer, pues ella no es... O sea, si eres mujer cis, eh, pues está bien porque pues ella no es mujer cis y es mujer trans y es mejor, ¿no? Entonces, mientras no sea ella, pues se permite. Eh, Ando hablando de cosas medio importantes, el gato taco. ¿Estás tirándole racismo a los negros? Ah, pues no soy negra, entonces no me afecta, ¿no? No es personal. Y ahorita van a ver por qué eso de que es que no es personal me afecta tanto. Puede que no llore, puede que sí, advierto, porque la neta ya pasé por un montón de cosas toda esta semana, de que ya pasé por todas las etapas de vuelo. Am, Borrota, güey, no he podido descansar la voz. Me iba a esperar hasta el viernes para decir todo esto, pero no puedo, porque ya vi cosas. O sea, siguieron pasando las cosas, aún después de hablarlas, aún después de eso. Ok, ok. Mi primer problema era la falta de moderación en su chat. Luego llegó una vez, esto fue antes de que compartiéramos el chat, ni siquiera estaba en stream yo,
fue en un stream de Driples que dije, oye, me puedo meter para irme acostumbrando. Era de VRChat, que yo estaba de que con un modelo de la Rindo acá como la Filian, pero era como de fuego, de que color rojo, ¿no? Vestido de monja. Y me acuerdo no exactamente de qué dijo esa persona. Puede decir username, la neta, me vale madres. Fue en público, la gente estuvo ahí, la gente lo vio. Eh, la primera vez que pasó eso fue Pegasus Spitfire, ¿no? Y dijo algo, no me acuerdo exactamente qué era, les digo, no tenía compartido el chat, no me puedo regresar a ver qué dijo, ¿no? Pero era algo como de que, ay, y con ella sí te metes a VR chat y conmigo no, así como de que, la neta, sí nos quedamos en silencio las dos, así por un ratito fue así como de que acá, y ella pues nomás dijo de que, ay, fuck you, y lo ignoró, ¿no? Y yo pues, la neta sí me acuerdo de cómo me sentí. Eso sí nadie lo puede cambiar. Puedes cambiar lo que dijiste, puedes disculparte y todo. No puedes cambiar cómo la gente se sintió cuando la agrediste. Eh, sí se sintió culero porque me sentí como de que pues no me merezco ser amiga de Driples según sus amigos, ¿no? Porque esta persona sí era su amigo. De hecho, un problema que tuve con él, porque ya eventualmente pues me cayó el 20, me lo procesé, tuve tiempo, porque en stream no procesas ni madres. La neta, en stream dices bromas, eh, voy a eso, Kitsu. Dices bromas, te lo quitas así, te lo sacudes y sigues, ¿no? Con el stream, porque pues es un stream, no voy a ponerme a llorar, no voy a poner a hacer nada así de que... Me voy a esperar a que se acabe el stream hasta procesarlo, ¿no? Trató de estar en mi chat por un tiempo, pero la neta me puso muy incómoda. Porque es de que dices eso y crees que puedes estar en mi chat como si nada, como si no hubieras dicho nada, ¿no? Ya eventualmente lo baneé al Pegasus. Eh, cuando le hice la textura de Driples humana, resulta que se lo pasó al Pegasus. Y la neta sí me jodió un chingo porque, güey, ¿por qué le estás dando mis archivos a este güey? O sea, ¿no te acuerdas de lo que dijo acá? De cómo me trató en stream enfrente de ti, en tu chat, ¿no? Y ya, ¿no? Esa fue la primera vez. De las 3 veces que aguanté, ¿no? Se supone que aguanté. La última no. La segunda vez fue Kelly. Y esa fue hace poquito. Cuando... Sí, se agarran mucha confianza. Ese es parte del problema de que no hay moderación. Se confían de que no les van a decir nada. Entonces lo dicen. Eh, la Kelly, lo de la Kelly fue en el stream donde les estaba enseñando a usar Illustrator. Ya ahí había pues chat compartido, yo tenía eso. Ya a ese punto, la neta, comparto el chat no tanto para, ay, es que para responderles las preguntas que me tengan, sino para banear si tengo que banear a alguien porque ya sé cómo se ponen. Ya sé que Driples no les va a dar nada, no les va, o sea, máximo les va a dar un timeout, ¿no? Mm, sí, y pues llegó Kelly y muy quitada de la pena de que, ay, Driples, soy tu fan, fírmame una chichi, ¿no? Y ese bot todavía lo pueden ver, hasta lo voy a subir a YouTube, porque pues no mames, si es un tutorial, ¿no? Mm, y yo pues, espérate, ¿no? De que aguanta, yo sé que eso no fue 100% sexual ni nada de eso, pero si empiezas a decir cosas así, la gente se puede salir de control, ¿no? Y le dijimos de que, oye, pues tengo reglas diferentes, hasta Driples también dijo de que no, pues hay que respetar un poquito. Y nomás se puso a decir cosas como de que, ay, pero, o sea, es normal porque yo así hablo y que no sé qué. Eventualmente hasta Sakiro le dijo de que no, es que saquen a Sakiro mejor porque pues lo traen de broma, ¿no? Ya es la broma del grupo. Güey, le dije de que, güey, Sakiro se porta mejor que tú. O sea, Sakiro se porta bien en mi chat porque sabe que Driples y yo no somos la misma persona. No todos tenemos el mismo chat. No todos tenemos los mismos límites, ¿no?
Y pues si espera, es baneable inmediatamente. Not safe for work, sí. Lenguaje ofensivo, ¿a qué te refieres? Malas palabras, no. Tirar hate a gente de color o mujeres o gays, lo que sea, eso es odio, ¿no? Y, y pues eso era como de que, hey, vele bajando tantito porque pues no estamos así, pues, ¿no? Ese nivel de energía, no, espérate. Porque luego también la gente agarra confianza y se lleva claviada. Y eventualmente le dijo a Driples, o sea, estaba en el chat de Driples, chat compartido, dijo, eh, no, ¿cómo era? Ah, es que para mí la Frida es una random, entonces por eso ni la saludé a ella. Y obviamente salió baneada, ¿no? Hasta el Sakiro, todo el mundo dijo de que, güey, qué pedo. Pero el Sakiro específicamente dijo, no mames, qué grosera, güey. ¿Cómo que una random? Y yo de que, ok, ¿no? De que ya seguí el rollo, bromeé sobre esto y ya se acabó el stream. Eventualmente dije de que no mames, sí es lo más grosero que me han dicho en toda mi vida. Lo peor es que si hubiera sido en mi chat, van inmediato, ¿no? Si hubiera sido cualquier persona, van inmediato. Pero son amigos de Driples que dicen esas cosas de mí enfrente de Driples y que no les pasa nada. Porque pues obviamente no les va a decir nada. O sea, sí termino siendo yo la random, ¿no? De que, ¿y tú quién chingados eres? O sea, nomás estás en stream con mi amiga. O sea, ni siquiera sé por qué estás en stream con la Driples si tú, o sea, ¿tú quién eres acá? ¿Quién chingados eres? ¿Y por qué te voy a respetar a ti tus límites si yo no te conozco? O sea, a mí ni me importas. Sí, o sea, literal, esa es una de las reglas de que háblame como si no me conociera. Y le dije, o sea, dije eso. Yo cuando baneo a gente no me pueden ver, pero ella estaba en el stream de Driples, entonces ella, según yo, sí pueden seguir viendo el stream, nomás no pueden hablar. Am, pero pues yo no me callo, o sea, yo me defiendo, ¿no? Tengo 27, ya estoy grande, yo me puedo defender. Pero ahí van dos amigos de Driples de los que me tengo que defender, enfrente de Driples. O sea, ahí van dos, ¿no? Y, y pues sí le dije, o sea, qué chingados, ¿no? Cada vez que pasa algo le digo a Driples, eventualmente dejó de responder. Ya nomás esperaba que yo, pues, dijera ya me calmé y para mandarme memes, ¿no? De que ya cállate para eso. No tiene parte del problema. Es parte del problema. Todo es parte del problema. Y pues ya después de eso, creo que no pasó ni un mes. Creo que no pasó ni un mes. Eh, Esto sí ya fue en grupo más chiquito porque pues dijeron de que no, pues hay que ver la película de Minecraft, enviar chat, ¿no? Y yo dije, no, pues sí, quiero verla, pero sí quiero verla con amigos, entonces ahí me invitan, ¿no? Y había varias personas de los que me acuerdo de que Gaga, Pollen, Lord, con los que ya había medio platicado yo ahí, ¿no? En el voice chat de Driples y todo eso. Había mucha más gente, ponle que alrededor de 10 personas, ¿no? También Fénix Tenis de aquí, mi comadre, ahí estaban. Tinis pues no usa voice chat casi, entonces no tenía el micrófono prendido, no nada. Ya nos sentamos, todo bien. Yo estaba viendo la pantalla, yo no estaba viendo a ellos, entonces no sabía de quién estaba hablando ni nada. Eh, esta es la tercera vez, al primer frame donde sale Daniel Brooks, que es la única personaje negra de la película de Minecraft, que es la Dawn, am, gritó Jenny.
otra persona de Flam Fusion. Kelly es de Flam Fusion, Jen es de Flam Fusion. Inmediatamente en cuanto salió gritó, ¡la gorda, la negra! ¡Me caga su peinado! Nadie se rió, porque eso es súper racista, súper misógino, literal, hasta lo del peinado es súper racista y súper misógino. ¿Por qué? Porque las mujeres no, o sea, las mujeres negras, toda su vida mierda por el cabello natural. Porque, ay, se ve sucio, o ay, distrae, o ay, no se ve apropiado para el espacio de trabajo. O sea, no puedes venir con ese peinado a la oficina. ¿Por qué? Porque, qué asco, ¿no? O sea, hasta eso, de lo más racista, lo más misógino que pudo haber empaquetado en las menos palabras posibles, lo dijo. Y lo gritó. O sea, de ese tipo de personas, como los que gritan en el salón, para que todos lo oigan, porque, güey, les va a encantar. O sea, todos aquí son iguales de racistas y misóginos que yo, les va a encantar, los voy a romper, güey. Van a amar este chiste, ¿no? Nadie se rió. Yo dije, porque nadie le puso pausa a la película, obviamente la película seguía, y yo dije, pues no le veo nada de malo a su cabello. ¿O de quién? Y alguien más dijo de que de la llama, ¿verdad? No, como de que no eres racista, ¿verdad? De que chiste, jaja, ayuda, sáquenme de aquí, ¿no? ¡Qué mamona! ¡Qué mamona! ¡Qué mamona! A mí. Me empezó a gritar. Nadie dijo nada. Driples nomás le dijo de que, ay, te voy a bajar el volumen. Y le dijo, ¿qué quieres disfrutar la película o qué? Sí, silencio, ¿no? Sí, porque pues nadie dijo nada, o sea, fue lo más cool, o sea, nunca me hubiera pasado en ninguna otra amistad, por más culeros que sea el grupo de amistad, nunca me hubiera pasado. Hubo 2 votos para sacarla, pero yo no sabía, o sea, ni Tinis ni yo sabíamos cómo usar VRChat, entonces no pudimos votar. Tampoco nadie dijo acá de que, oigan, chequen el menú o algo, ¿no? De que algo, lo que sea, nada. La hora y media que dura la película de Minecraft, toda tensa. Yo iba pues tirarle caca a la película porque pues la neta se ve culera, no sé, reírme con amigos, nada, no pude, no pude. Y ya al final pues creo que... sí siguió hablando esa persona, ¿no? De vez en cuando, igual medio en silencio, la mayoría de la gente, porque pues no mames, qué puto incómodo, o sea, qué chingados. Y ya al final de la película, ya como que nos medio calmamos, ¿no? De que ya por fin se acabó, ya nos podemos ir. Eh, Nomás dijo, ay, me dormí. Bueno, ya me voy, bye, ¿no? Y yo pues ni me había enterado qué pedo acá, de que quién era, ni nada. Le andaba mandando mensajes a Driples de que, güey, qué pedo con tu comunidad. O sea, qué chingados. Güey, ni siquiera vato. Morra trans. O sea, mujer. Misógina racista. Que pues nada. Ajá, o sea, nunca me voy a rebajar a no tratarlas como lo que son. Nadie me va a tener ese mismo respeto. Y es como ese comportamiento aprendido, ¿no? De yo no soy como tú. Entonces no me puedes rebajar a ser mujer cis. Yo soy mejor porque nací con privilegio, entonces, ¿qué pedo? No me rebajes a ti, ¿no? No te voy a tratar bien porque qué asco las mujeres. Y pues ya después de eso, pues me sentí de la verga, porque pues, ¿cómo me salgo yo? Yo que pedí que me invitaran. Mm, Güey, tengo 27, por eso me estoy saliendo, porque no, o sea, yo ya pasé por estas cosas, yo no estoy en la secundaria, prepa, uni, o sea, yo estoy hasta la madre, yo ya he visto estas cosas, no, aguanté mucho,
por Driples. Porque pensé que pudiéramos haber sido buenas amigas. O sea, yo pensé que éramos amigas. Pero no se vio. Así simplemente no se vio. Y seguía pasando esto de que pues tirándome mierda a sus amigos enfrente de ella y ella no hace nada. Y pues es que la Frida se puede defender sola, sí. Pero ¿por qué me estoy defendiendo de tus amigos? ¿Por qué me tengo que, o sea, a quién le tengo que pedir permiso para ser tu amiga? ¿A quién le tengo que demostrar que sí soy igual de racista y misógina y mierda de persona para que me dejen ser amiga de Driples? ¿No? Y la verdad, eso sí me afectó un chingo. La neta, ya que les podemos decir, siempre me hizo que el grupo de gente con los que se lleva Driples es un montón de morritos cagones. Sí, y pues a esto va eh, que después de eso que pasó, pues le dije a Driples que chingados, ¿no? O sea, no vas a decir nada, no vas a hacer nada, no. O sea, ¿qué se supone que haga yo si tú no vas a hacer nada? O sea, los cuantos chingazos me puedo rendir yo, ¿no? De que ya que me peleé, literalmente peleé por esta amistad. Y tú sigues sin hacer ni decir nada. Y ya ahí puse de que mi ultimátum, ¿no? De que si le pido que saque a Jen, que haya consecuencias por sus actos, nomás porque me gritó, no lo va a hacer. Entonces le dije, güey, no puedes permitir este nivel de racismo, porque literal, ese racismo es literal lo peor. No fue un chiste que se pueda ver como racista, no es humor negro. O sea, fue racismo puro y ese era el chiste. El hecho de que es negra y es gorda era el chiste. O sea, no fue que, ay, la Frida no le entendió el chiste. No, no fue un chiste. Nadie se rió, pero nadie dijo nada. Y yo dije algo y me gritó, ¿no? Y pues yo sé que no la hubiera sacado porque me gritó, porque pues ya vi que como le vale verga, ¿no? Eh, pero le dije, güey, no puedes tener a gente así de obviamente racista en el Flam Fusion. O sea, sácalo porque ¿por qué chingados me voy a quedar en el grupo con racistas? O sea, así de obvio. Así de pinche obvio. Y dijo, ok, y ya la saqué, que no sé qué. No, mandé un screenshot. Ya dije en Flam Fusion de que por qué la saqué y que no sé qué. Y les voy a enseñar lo que puso. Para que se encabronen conmigo, ¿no? Si no estaban encabronados, aquí les va. Esto está en Flam Fusion. En el grupo donde no estoy. Porque andaban diciendo que no, que pasan muchas cosas no safe for work. Y que dicen un cuanta marranada, mejor ni te metas. Que me pongo los lentes, me los quité porque pensé que iba a llorar. No, ya lloré bastante. Hola chavos, quería comentarles sobre la expulsión de Jen. Sé que mi ping anterior fue algo ambiguo, dijo acá de que no, la sacamos y pues así, ¿no? La razón por la cual decidimos sacarla fue porque hizo un comentario racista. No fue un chiste ni algo que se puede interpretar como tal. Este grupo aspira a ser un espacio seguro para las personas de cualquier tipo y tenemos cero tolerancia a ese tipo de comentarios, ya sea que ocurran en público o en privado. Ahí está bien. Ahí está perfecto, ¿no? Eso también queda como advertencia para todos. Si en algún momento pasa algo similar, por favor, coméntenmelo a mí o a Checho. Y si alguien pregunta específicamente qué fue lo que dijo, honestamente no es necesario entrar en detalles, ahí está mal. Yo les dije súper rápido qué pasó. Lo importante es que fue un comentario fuera de lugar y contrario a los valores de este grupo. Ok, ¿no? Sí, tienes que decir qué dijo, pero ok, ¿no? No lo dijiste, ok. Esto no significa que tengamos problema personal con Jen, ni que esté completamente vetada. La podemos seguir invitando a eventos y a otras actividades si se da la ocasión. Simplemente por ahora no puede formar parte de este espacio. Muchas gracias por escuchar.
O sea, sí fue muy racista y no hay espacio para el racismo en Flam Fusion, pero, o sea, tampoco es personal, o sea, en el caso, o sea, no fue tan grave. O sea, sí invítenla, pues. Sí, sí la pueden invitar, o sea, ni al caso, no pasó nada. ¿No? No es personal, porque no le pasó a Driples. Y porque si le pasa a su amiga, le vale verga. No es personal, porque nomás me lastimó a mí, a la Frida, y la Frida, pues, ¿qué importa la Frida? ¿Quién es ella, no? Una pinche random X. Random mamona. O sea, no la banearon, realmente. No la sacaron. Aun cuando le dije, sácala, y dijo, la voy a sacar, no la sacó. Ya que se calme la cosa, la metemos de nuevo. Exactamente. No hubiera dicho nada de esto hoy. Me hubiera esperado al viernes para aclarar estas cosas, ¿no? Pero resulta que esto fue antes de empezar el stream. Ese es un stream de Chessy. Ahí está la Yen. Ahí está la Yen, la coneja gris esa con cuernos. Ahí estaba en la llamada. ¿Por qué? Porque, pues, es que, ¿qué hizo? O sea, nomás fue un poquito racista, ni al caso, ni siquiera sé qué dijo. ¿No? Ya le dije a la Chessy también. O sea, está en stream, probablemente no lo vea. Igual, si la sigue invitando, pues muerta para mí, ¿no? Son chingaderas esto. Y ni siquiera fue su culpa, porque no sabía. Yo le tengo que decir. Este stream es porque les tengo que decir qué pasó, porque Driples no lo va a decir. Ese mensaje lo redactaron así super X, porque Driples le pidió ayuda a Checho y no le dijo qué pasó. No le dijo qué pasó a Checho. O sea, no confía en nadie al punto de que no se puede hablar con ella, no puede aclarar las cosas, no puede decir la verdad. Tuve que hablar, este mensaje, yo no estoy en el grupo. Tuve que hablar con Tefian, que la neta la quiero mucho, me ayudó un chingo. Fue literal, le dije, pobrecita, güey, qué culero que esta suena nuestra primera llamada. O sea, SMR de la Frida llorando, ¿no? Como pendeja, porque pues, no mames. También le tuve que explicar esto. Pero antes de todo eso le pregunté, güey, ¿cuál ha sido tu experiencia con Flam Fusion? Y con la comunidad de Driples específicamente. Y pues con ella, no, pues Flam Fusion, pues no me... De vez en cuando se pasan a mi chat y no pasa nada. De hecho, me sorprende que me estés contando todo esto. Pero sí, del chat de Driples hay cosas que no ves en otros chats porque los banean, porque no lo permiten. Pero ahí están en el chat de Driples. Y, ay, dijiste algo súper racista, time out. Lástima, no puedes hablar por 5 minutos. A ver si aprendes tu lección, ¿no? Y pues obviamente hay mucho hate que le tiran a Driples y ni se da cuenta, porque pues, ay, es que no es para mí porque y mete un montón de lógica pendeja, ¿no? Y es que no quiero que se vayan porque quiero views, pues, quiero llegar a partner. Me vale verga que mi pinche... Mis amigos no pueden estar en el chat más de 5 segundos. Pero ni pedo porque tengo views, entonces no pasa nada. O sea, ni siquiera puedo decir, me gusta mucho este juego, lo quiero jugar desde que salió, se me ha antojado un montón. Y dije, lo voy a jugar en vivo. Y llega alguien y dice, no hay Fortnite. Y cambia Fortnite, ¿no? Pick me mi compa, sí, sí. Pues lo de la Kelly también. Lo peor es que no es imposible tener una comunidad bonita y poner límites al mismo tiempo. Yo voy lento pero bien. ¿Qué hacen en Kik? Sí, es que no me digan a mí. Sí, son súper racistas, homofóbicos, transfóbicos y literal está lleno de criminales Kik, pero pues voy a streamear ahí porque pues no es para mí, entonces, o sea, no me odian a mí, entonces ni pedo. Igual les voy a dar dinero y views, ¿no? Y la neta, pues ya.
no me entendió, no entendió que conmigo sí podía hablar de cosas, no entendió que sí podía poner límites. No, no llegué a ella en los 3 años que hemos sido, entre comillas, amigas, ¿no? Yo pensé que éramos amigas, no éramos realmente. Ah, y pues le dije, pues ya me voy. O sea, ya me cansé. Hasta para mí era mucho. Güey, te digo, literalmente me peleé por ser su amiga. O sea, nadie me puede decir que no estuve ahí para ella, que no la apoyé. Literal, nadie. Rebajé mis estándares por ella, porque me llevaba bien con ella. Güey, eso de entrar a voice chat y todo eso no era nada más para mí, para perder mi ansiedad, era para llevarme con sus amigos, para no ser nomás de que, ay, ustedes me valen verga, así como ciertas personas. Como ustedes me valen verga, yo nomás soy amiga de Driples y no voy a juntarme con ellos, qué asco. No, o sea, collabs, juntándome, metiéndome en BC y todo eso, y es como de que, pues, qué verga, o sea, ¿cómo, cómo me quedo? ¿Cómo le puedo pedir que me cuide y me apoye y me defienda si ella no puede hacerlo por sí misma, güey? Lo peor es que cuando le estaba diciendo todo eso, es como de que yo ya estaba hasta la madre. Hablé con Tefian, hablé con Checho por llamada, le mandé mensaje a un montón de amigos porque dije, pues, para tener un poquito para no ser nomás yo loca creyéndome cosas, ¿no? De que se sintió muy feo, pero capaz si no fue tan mal, ¿no? Amigas y personas que tienen conexiones o con Flam Fusion o han sido amigos de Driples y todo eso. O sea, no salió de la nada esto. No es así como de que ya me voy a la verga, ya no me aguantan, no me merecen. O sea, no. Yo pensando en todo eso, Chicho estaba también porque le dije, el mismo día que te hablé a ti, en la tarde le dije, porque cuando me pasaste este mensaje, eh, pues que dijo Driples que le pidió ayuda a redactar a Checho. Y le dije, ¿le dijiste qué pasó a Checho? Me dijo, no. Por eso quedó así medio raro. También le pregunté a Checho de que, oye, ¿sabes lo que pasó esto? ¿De que sabes lo que estás diciendo aquí? Y de que no, sí se ve medio raro, pero a ver qué pasó, ok. Y le dije, pues llamar. Y de que Simón. Le tuve que explicar todo a Checho, porque Driples no iba a decir absolutamente nada. Estoy haciendo este stream porque nadie, o sea, si fuera por Driples nadie se enteraba. Y yo terminaba siendo la loca, ¿no? Porque ya me tienen de mamona, de random, de X, de que, ay, se enoja por todo, ¿no? Van 3 años de toda esta mierda. Y aún así estaba yo ahí aguantando porque, pues, no sé, parece que quiere cambiar, ¿no? Al principio sí me daba así como que, no, pues, redáctame una disculpa genérica tipo ChatGPT. Es que, ay, no. No puede hablar, no puede confiar en nadie. O sea, sí, güey, no le confió a Checho. O sea, a Checho no le dijo. Siento que se hayan sentido así. Pues yo, o sea, no es personal, Absen. Porque no le pasó a Driples, no es personal para ella. Y como no le pasó a nadie del grupo, no fue personal para ellos. O sea, no es nada, no está diciendo nada de que me gritó. O sea que ese no es el problema. Es el racismo y no hay lugar para racismo en Flam Fusion. Pero igual la vamos a seguir imitando porque no es personal. O sea, no hay espacio de racismo, pero ella sí puede. Ella sí puede. Espera que como no le explicó nada a Checho. Exacto. O sea, hasta este mensaje está diciendo, güey, si llega a pasar algo así, díganme a mí o a Checho. Te aseguro que ni al 3 le ha de haber dicho nada. Y el 3 ni sé si estaba ahí el 3 cuando pasó eso. Me acuerdo de como 3 personas. De que Polar, Lord y Gaga. Ya todos los demás, la neta, ni idea. Y Tinis, obviamente. Pero pues, qué verga, pues. O sea, ¿por qué
Uno, no me tendría que pelear con gente para ser amiga de Driples. Dos, no me tendría que defender si Driples me hubiera defendido alguna vez. Si Driples hubiera indicado que le importo y que, oye, no puedes tratar a mi amiga así, no hubiera seguido pasando. Pasaron cosas no específicas. Ajá. Pues de hecho el anterior era menos específico, pero este me encabronó tanto que ese sí es lo que tengo que compartir. Y pues no me hubiera enterado de nada. Driples no me pasó este screenshot, me lo pasó Tefian. Porque le dije, güey, ¿me puedes decir qué dijo acá? Porque qué pedo. O sea, no hay pruebas de lo que hizo Driples. O sea, ni esto me puede decir, no me puede decir. Ya lo hice, mira, aquí está. Eso de que habló con Jen, según esto, con Jenny. Me mandó un mensaje y el mensaje de Jenny era básicamente, no, porque me dijo, güey, la Jen se sintió muy mal y que no sé qué. Güey, en los mensajes de la Jen eran de que, ay, perdón, no pensé que les iba a afectar tanto. ¿Qué? O sea, sí crees que somos iguales de racistas y de misóginos que tú, genuinamente. No como eso, pero sí gente con mente de una persona que va acabando la primera. Sí, o sea, pobrecita Jen, güey. Pobrecita Jen, no la quiero sacar. O sea, sí fue racista y le gritó a la Frida, pero, o sea, ni al caso. O sea, un poquito de racismo no le afecta a nadie, ¿no? Se me hizo muy sus con el primer mensaje, no dijo absolutamente nada de contexto. No dijo, sigue sin decir nada. O sea, fue racista, pero igual la pueden imitar. Y no fue personal. Le pasó a la Frida y no a mí, entonces no es personal. Ni Checho ni Chessy tienen la culpa de nada, obviamente. Porque no saben. Literal, cuando estaba hablando con Tefian, dijo, güey, no mames, apenas, o sea, me voy enterando de todo esto. ¿Por qué? Porque no se la pasa en el chat de Driples. Porque no se puede pasar tiempo en el chat de Driples. No es un espacio seguro, pura nada. O sea, que no entienden. No entiende. Y lo peor es que cuando estaba hablando ya al final con Driples, me decía así por mensaje de que es que, ¿qué quieres que haga? 3 años le he estado diciendo que no puede hablar así y que no debe permitir que la gente hable así en su chat. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que signifique eso? Porque lo primero que se me viene a la mente es moderar el puto chat. Decir algo. Decir, güey, no le puede ni hablar a sus amigos. Menos a su chat, obviamente. La mayoría de la gente que hace streams piensan que todos o todas estamos al 100 en el stream. Para nada le intenté mucho andar en su chat. No se puede, literal. No quiere hacer nada. Es que quiere. No sabe cómo. Y al final lo más que me dijo fue, es que ya sé que la cagué, pero es que no sé cómo hacerlo y soy pésima para esto. ¿De qué chingados me sirve que te estés tirando mierda ahorita? Que voy de salida. No, es que tampoco me sé, o sea, me da miedo que me tiren caca por decirles cómo me siento o que me vayan a gritar. Güey, esto yo lo dije de mi lado a ella al principio de la amistad. No son problemas que se tengan que resolver ahorita ya que me estoy yendo. No sirve de nada, no, eres una amistad muy bonita, de verdad, y que la neta me hizo muy feliz. Me lo estás diciendo ya que estoy de salida, güey. No es un si me caes bien, porfa, quiero cambiar. Es un no te vayas. No pensé que te importara si yo sentía que eras mi amiga y te quería. No pensé que me importaras, por eso no te dije. Pero allá que te estás yendo, porfa, no te vayas. Toma, aquí te lo digo, para que no te vayas. Es que hace minutos que estaba ahí era un comentario chica caca tras comentario. Sí, literal, en los 3 años se puso peor.
Es una amistad de cuántos años, 3 años. Literal, esas, las cosas en las que les pude haber ayudado yo, no pude. Porque nunca me dijo, nunca confió en mí. Y también le dije, estás tan cubierta de gente mierda que no pudiste ni confiar en mí. Porque tú pensaste, güey, te aseguro que ella pensó que le iba a gritar como Jenny. O que le iba a tratar así como me trata su chat. Porque está cubierta de gente mierda. O sea que la única persona que pudo haber sido de ayuda ya se fue, ya me voy. ¿De qué sirvieron esos 3 años aguantando mierda? ¿Quieres resolverlo? Ve a la psicóloga. Ya no es mi responsabilidad. Yo ya me harté, yo ya me cansé. Todo el amor, todo el cariño, todo el apoyo, toda la energía que era para ella se fue en defenderme, en convencerme que yo misma, que Driples tenía problemas y por eso no podía pues ayudarme, ¿no? De que sí, yo sola puedo. Yo sola me puedo cuidar, yo puedo bloquear, yo puedo banear. Pero ya en protegerme a mí misma, en tratar de no valer verga y no salirme de ahí y aguantar porque pues me cae bien Ripples. En eso se fue todo lo que me está diciendo ahorita, eso de que, ay, es que no sé cómo, necesito ayuda. No te puedo ayudar, no te puedo ayudar. No te alcancé. Si no puedes confiar en mí, ya son pedos tuyos. Hasta este punto. Ya no puedo. Y no estoy diciendo, que se pudra, que se muera, que se vaya a la verga. No puedo. Porque para mí, o sea, yo sí era su amiga. Yo sí la quería. Pero tampoco me puedo esperar más. ¿Cómo voy a andar rogando, güey? ¿Cómo voy a andar pidiendo? Cada pinche falta de respeto. Cada vez que no haga nada, ¿cómo le voy a estar pide y chingue y jode? Que me trate bien. Si ni ella se trata bien. Su chat le pasa por encima y yo valgo mucho menos que el chat. Así como le pasan por encima a ella, así quiere que me pasen por encima a mí. Sí, es que, güey, en ninguna de mis amistades, tengo 27 años, estoy vieja. En ninguna de mis amistades me hubiera pasado lo mismo. Y esta gente no era gente random. Por más que la Kelly me haya dicho que le valgo verga y que soy una random, yo sé que la Kelly no era random. Mi única impresión de la Kelly antes de que pasó eso es que Dripples no quería streamear Minecraft. Y le invitaron, o sea, le invitó la Kelly y le dije, güey, son streamers, quieren que streamees, métete a streamer. Y hasta hicimos una broma de que, yo me salía yo la regañé para que streameara, abrió Minecraft y me salí del BC y abrió otro juego, ¿no? Y ya entraba yo y de que, ¿no? Y ya cambiaba de juego, o sea, ¿por qué chingados? O sea, vete a la verga, pues, que, o sea, yo no tengo malas impresiones con esta gente. Hasta estaba bromeando cuando le estaba poniendo ese límite de que, oigan, yo no me llevo así con ustedes. Y aún así me dijo, ay, es que como, tú eres una random para mí. O sea, a Driples, enfrente de mí. Por eso ni la saludé a ella. Driples, tú que eres igual de culera que yo. Tú que también odias a la Frida, obviamente, porque pues claramente no te cae bien. Nomás te está enseñando pinche Illustrator. Ni decirme cómo hacer un puto timer en Unity quiso Driples. Y yo ahí valiendo verga tratando de enseñarle algo útil.
para que llegue una amiga suya a tirarme mierda a mi cara. Y luego también no me quería meter a Flam Fusion al grupo, porque dije, güey, si así hablan de mí, enfrente de mí, ¿qué dirán ahí en ese puto grupo en el que no estoy? ¿Qué dirán a mis espaldas si tienen tanta confianza de hablar así de mí, güey? O sea, no, ya me voy. No, no hay manera de ayudar a quien no se dejó en 3 años. Tengo pocas amistades, pero las quiero mucho. Y la verdad, se va a ir bien cagado, pero ver la película de Minecraft con mis amistades, que sí me quieren, que me respetan. Tinis, Headphone, Bluelink, Kato, Pepperoni. Güey, Pepperoni acaba de llegar y aún así es un amor. No, no, no entiendo cómo hay gente así y cómo se les permite ser así. O sea que realmente, si en ningún otro canal de Flam Fusion se ve esto, el problema es Driples. Su incapacidad de moderar, su incapacidad de pedir cosas, pedir respeto a ella. Hasta en lo del Crab Game, güey, que se cayó todo. Andaba diciendo cosas como de que, ay, o sea, ni siquiera lo organizamos bien y aún así tuvimos 40 güeyes ahí. Yo dije, güey, porque te quieren, porque son tus fans, porque quieren ser tus amigos, no porque tengan tiempo libre, se lo van a dar a cualquiera. Sí la regañé, porque no puedes abusar del tiempo de la gente así nomás porque les caes bien. Y aún así, yo diciéndole a cada rato, güey, si empiezas a moderar tu chat, se va a quedar la gente que te quiere. Y eventualmente va a llegar gente que se sienta cómodo en tu chat, que también te va a querer, que siente que eres graciosa, que les caes bien. O sea, pero no entiende. No, les digo, no me entendió, no llegué a ella, valió verga. Ya me voy. Todo lo que pude haber sabido, todo lo que me hubiera servido de apoyo emocional, me lo dijo para que no me vaya nomás. Entonces, ¿cómo quieren que le crea, no? A este punto. No hay evidencia. Y esto de evidencia, esto que es lo poquito que hizo ya al final, el último intento. Cagada mierda. ¿De qué me sirve? Ya me había tenido que rebajar o la racista que me gritó o yo, ¿no? Me terminé saliendo yo también. O sea, ¿por qué no la sacaron de verdad? No, papá de ahogado, literalmente, técnicamente lo hizo Checho. Sí, porque no pudo ni hacerlo ella. Y pues Checho no sabía. O sea, qué va a decir Checho? No puede decir nada. Yo le tuve que decir, güey, sí fue personal. Fue contra mí. A mí me gritaron. Y pobrecito Checho también, de que el pobrecito tratando de jugar Rainbow Six y yo ASMR, Frida llorando por 1 hora de fondo, ¿no? La neta, creo que conecté más con sus amigos en la última semana que ella ha conectado con sus amigos en los últimos años. Les digo, no entiendo cómo ni a Checho le tuvo confianza para decir las cosas como pasaron. ¿Por qué le andas escondiendo cosas a Checho? Lo peor es que yo hablando con Checho, Checho entendió. No es como que todos son mierda. O sea, el hecho de que te rodeas con mierda no significa que todos sean mierda. Pero no ha entendido, no quiere entender, no quiere escuchar y ni modo. La neta, ya me salí, ya me voy. No iba a hacer el stream hoy. Lo iba a decir un poquito más calmada el viernes. Mm, ya lo procesé. Todos esos tweets de yo valiendo verga y no estar en stream y no hacer stream fue por esto, porque estaba pasando por las etapas de duelo.
ya lo superé. La neta, no hay espacio ahí para mí. Ni en Flam Fusion, ni de amiga de Driples. Y ya me quedó claro, ya pasó. Cantidad es más importante que la calidad. Sí, te digo, yo tengo muy buenos amigos. Y son poquitos. Y ahora que estaba pensando en esto o sea, realmente, seriamente pensando y preguntando a la gente de que cuáles son sus experiencias y todo para ver, pues, de dónde viene el problema realmente. No sé si estoy haciendo sabotaje, ¿no? De que a mis amistades, no. Ya he pasado por esto. mm, no es nada nuevo. Me tardé mucho porque pensé, pues nos llevamos bien, Driples y yo. Pero no más. O sea que si quería seguir siendo amiga de Ripples, pues escondidas, ¿no? Porque no voy a hacer que hago stream y a alguien no le gustó que hiciera stream con ella, ¿no? Te digo, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿A quién le tengo que pedir permiso para ser amiga de Ripples? ¿No? Mm, al menos estamos aquí tu comunidad. Sí, la neta, me ayudaron un chingo. Sí, sí me ayudó mucho. Pues tener amigos buenos. Yo también le tuve demasiadas esperanzas a Ripples. Es que no se quiere. No he entendido que la gente la quiere. Se rehúsa a entender. Y eso es un problema muy grande. Que pues, o sea, ¿cómo? Otra vez, no puede pedir respeto a ella. ¿Cómo me va a respetar a mí, no? Yo me quedo en blanco por todo esto, perdón por esto. No es tu pedo. Pero igual no te ibas a enterar si no decía yo nada. Por eso estoy haciendo este stream. Yo iba a decirlo más de que calmado, ¿no? De que ya pasó. Pero no, o sea, esto fue ya. Y la presión que me metió fue el stream que está haciendo Chessy con Jenny. Porque sí, un poquito de racismo no le afecta a nadie, ¿no? De miedo a saber las implicaciones de eso, supongo que sí pasa. Es que también, güey, insisto, ¿qué tan culera es tu comunidad que la Jenny gritó esas cosas? Eso de que son iguales de racistas y misóginos que yo, les va a encantar este chiste que me voy a aventar. Y que ni chiste era, ¿no? ¿Qué se supone que haga yo? Sí, ni siquiera le dije, oye, de hecho, eso que acabas de decir es muy racista y no debería de ser racista porque ser racista es malo. Traté de bromear al respecto. Alguien me siguió el rollo, me gritó. ¿Cómo me atrevo? ¿No? Y pues qué verga, insisto, no me hubiera pasado con ninguna otra amistad. Nadie me hubiera tratado así de mierda. Y pues valgo menos que su chat. Eh, me tardé un poquito. Ahí ya ese fue mi pedo. La neta, qué pendeja. Mm, pero pues ya puedo dejar de llorar, ya puedo trabajar otra vez. Mm, supongo que la frase si hay 10 racistas en una mesa y una persona se sienta con ellos sin decir nada, entonces hay 11 racistas en la mesa, sí. Esa comodidad de tirarle mierda a amigos de tus amigos enfrente de ellos, eso no es normal. No es nada normal eso. Y lo peor es que digo, pues, ¿tú qué le dijiste, Frida? ¿Qué dijiste o qué pedo? Le dije, güey, no nos llamamos así. O sea, no te conozco, no nos llamamos así. Yo hago chistes clasistas, pero si de verdad afecta a alguien, ahí lo dejo. O sea, güey, si dices un chiste y nadie se ríe, no te cae el 20, güey.
Así que sí toca salirme. La neta, perdón por esto a la gente que estaba muy emocionada por entrar. Literal, está, está haciendo speedrun de meter gente. Yo cuando me metió, había 6 gentes en total. 6 personas. Volteo, hay 35. Y como hay 2 personas famosas, todo el mundo se quiere meter. Jen es una coneja. Ah, pues de hecho, güey, la dibujé. Ya borré todo, pero de los badges, de las cosas que hice para conseguir verificado en Villan, güey. Ahí estaba ella, porque le dije a Driples, dame 2 miembros de Flam Fusion para dibujar. Y me dijo a la pinche Jen. Que la neta chinga su puta madre, Jen. Estoy harta de que me hagan la de cuernos de cristal. No, ella es Nade. No, pobrecita Nade. La quiero mucho. O no sé. Eh, no, Jen, de los valles que hice, me dio Rain y Jen. Y Jenny es coneja gris, cuernos negros y las puntas de las orejas son azules. Mm, yo lo conozco el nombre de 3. Tú, la ex amiga, la pájara argentina, Tefian. Jaja, hola. Sí, planeta. Creo que a ti te tocó más feo, Tefian. Fue la primera llamada. Yo estaba de que, y luego pasó esto, y luego valió verga. La neta, ya las otras me sirvieron más de práctica, ¿no? Pero pues sí valió verga. Voy a tener a Draco BT. ¡Ah, güey! Ya sacando todos los usernames, güey. El Draco BT era el logo que seguía chingue y chingue que lo metieran a Flam Fusion. eh, que estuvo chingando acá por meses, venía a chingarme a mí que lo metiera y es de que no te meten, qué ganas de decirle que no lo metían por loco, pero pues hay racistas y misóginos, güey. Mm, va a encajar perfecto. A ver si no lo meten ahora. A ver si no vuelven a meter a la Yen y si no vuelven si no meten al Draco. Hablaba como niño chiquito. Sí, güey. Se me dijo la primera vez que me pasé en su stream, pero no me acuerdo si... Ya son 35 güeyes, no te vas a aprender a todos, no vas a ver a todos. Entonces, si alguien es racista, no te vas a enterar porque hay un chingo. Y pues, hasta cierto punto, Driples no tiene la culpa. Ella quiere meter a gente para que crezcan, ¿no? Pero ya si pasa algo súper racista y le dices, oye, saca a esa persona. Y dices, sí la saqué, pero no es personal y sigan limitando. Pues no la sacaste. O sea, como no te gritó a ti, como no eres negra y no eres mujer cis, eso que dijo, pues no era para ti, ¿no? Entonces, ¿para qué la vas a sacar? Y pues la fría ya la bloqueó, ya la baneó. Pues, ¿qué hago? ¿Qué? No tengo que hacer nada. Es que Flam Fusion es muy chill y eso, por lo que estuve ahí, no tuve problemas y todos los que interactué fueron muy chill. Las únicas veces que vi un comportamiento así fue de Kelly o de Jen. Y lo de Jen me saqué de onda porque estaba bien dormido en la peli y no sé si lo ignoré o lo escuché, pero no entendí qué había pasado hasta que me lo dijeron. Y es que también no es tu responsabilidad. Driples estuvo ahí, Driples vio todo. Si tiene tantita madre, la iba a sacar. No tiene. No tiene huevos, no tiene espina, no tiene huesos, no tiene absolutamente nada. Y lo poquito que le quería dar yo, pues valió verga. Un saque de Driples que no dijo nada así. O sea, el problema es el racismo, no más. Y aún así no es un problema muy grande, así que la pueden seguir invitando. Sigo quitando anuncios. Ahorita hago un break para quitar otros anuncios y luego ya empiezo a decirlo en inglés porque pobrecitos, no mames, yo ahí muriéndome en Twitter y ellos ni en cuenta, ¿no? Nomás lo voy a dejar así de que resumido en inglés. La neta, he hablado de esto con mucha gente porque pues no me voy a morir yo sola
ahogada, en silencio, ¿no? Soy bien sacado de pedo. Sí le dije antes de empezar el stream, pobrecito. Necesita más confianza en sus amigos, claro. No te digo, ni siquiera le habla a Checho, güey. De esas cosas no le pudo decir. Y pues dejar de interactuar con ellos es la única manera que obvio no van a cambiar. Sí, o sea, Chessy te digo, no sabía. Obviamente, porque nadie le dijo. Ya le dije. Si le vale verga, pues adelante, ¿no? Sí sigue inviteando a la Jen. La de la responsabilidad a la que le tuvo que importar era Driples y no le importó. Hasta que dije ya me voy y me dijo todo esto. No confío en Shisho ni en ti, entonces no sé en quién confiará. Es que, güey, ni siquiera eso de que... Ni siquiera te creo que digas de que, ay, si no confía en ti, güey, ¿yo qué soy o qué? O sea, no soy nada. Si llegan y me dicen, ay, es que es una random, ni al caso de ella, ¿qué importa? No voy a decir nada, entonces sí soy una random. Y si Jen me grita, ¡qué mamona! ¡Qué mamona! ¿Soy mamona? Porque no dijo nada. La gente que tiene en su stream se toma el silencio como permiso. No necesitan que se rían de su chiste, entre comillas chiste, para que ellos piensen que estuvo bien y que no hicieron nada malo. Entonces, si no entiende eso, pues ya, qué verga. ¿Para qué voy a tener que estar aquí yo aguantando toda esta mierda? ¿Por qué va a seguir pasando? Si en 3 años no se calmó, al contrario, se puso peor. O sea que metiste gente al Flam Fusion para que se peleen entre ellos, ¿no? Obviamente. Obviamente es para eso. Y pues a ver qué pedo. La neta no tengo ganas de decirlo en inglés, pero capaz sí. No, le voy a poner subtítulos, la neta. Estoy muy cansada. Genuinamente me iba a tomar estos días hasta el viernes. La neta, me iba a tomar estos días para seguir trabajando. O sea, ahí tiene dos modelos Absen que no me he puesto a pintar. Eh, no he podido hacer cosas de la revista esa de Team Fortress en la que estoy. Tengo un chingo de cosas que hacer y no he podido streamear, que me gusta tanto. Mm, la verdad es que me dijo, yo tampoco he podido streamear, nomás uno que tenía agendado. Güey, la he visto en otros streams. No le puedo sacar la pinche vuelta. Está en todas partes. Tiene tantos amigos. Entre comillas, amigos. No le creo nada de lo que me dijo ya al final. No, tanto que ha pasado, la neta ya nada de lo que me dijo me entró a mi cabeza. No hay evidencia. En 3 años realmente no vi nada de eso. Cuando me tiraba mierda enfrente de ti, no dijiste nada. No dijiste que no dijiste, hey, cálmense, es mi amiga. Nada. Entonces valgo menos que la mierda en el zapato de la Jenny. Entonces, pues creo que sí, ya voy a terminar el stream. Ya me andan chingando los anuncios, nomás quité 1 hora. Pero pues, ni modo, si se perdieron algo, ahí al principio del stream está. Dije todo, creo que dije todo. Será un abrazo, es como nada, es manejar también situaciones. Güey, tuve que hacerle speedrun a procesar toda esta situación. Estoy ocupada, güey. Tengo 27, estoy hasta la madre. Aguanté 3 años. La neta ya se acabó. Por razones injustas y luego esta gente con Jan que sí hizo cosas malas, pero se escapó con... Es que gritarme no fue malo. Y el racismo no es tan malo, según Driples, ¿no? Entonces, según ellos, no hizo nada malo. Y pues así. Bye, nos vemos.
Vamos a hacerle rey. Nah, ahí luego encontramos gente que sí nos valore. Ah, de hecho, última cosa. Ya le había dicho que no me hiciera raid, porque la mayoría de su chat o está baneado en mi chat o tienen miedo de hablar porque no saben cómo hablar